Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar algunas cuestiones referidas a las funciones y a las distintas formas de representarlas, mediante tablas, gráficos y fórmulas, y las relaciones entre esas distintas formas de representación. ¿Qué información podemos obtener de cada una de ellas y cómo se relaciona lo que vemos en una representación con lo que podemos ver en otra? Para eso seleccioné tres problemas que nos van a permitir poner en discusión todas estas cuestiones que acabo de mencionar. Bien, el primer problema dice: la temperatura de la atmósfera varía según la altura desde la superficie terrestre. Un grupo de científicos realizó un experimento y volcó la información obtenida en esta tabla. En grupos, indiquen cuáles de los siguientes gráficos pueden representar la variación de la temperatura de la atmósfera en función de la altura de la superficie. Y expliquen sus respuestas. Entonces nos dan una tabla en la que aparecen dos variables, una que representa la altura desde la superficie terrestre y otra que representa la temperatura de la atmósfera para cada una de esas alturas. Esto lo primero que nos está marcando es que existe una relación entre estas dos variables. O sea, que la altura está relacionada con la temperatura y viceversa. Entonces, en principio tenemos una relación. Y lo que buscamos ver es cómo hacer para identificar cuáles de estos gráficos nos van a permitir representar esta relación. Bien. Ustedes saben que en este caso, si miran los cuatro gráficos que tenemos, bueno, vamos a mirar los tres primeros que vamos a numerar, les vamos a poner gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3, y después vamos a mirar el último aparte. En los tres primeros gráficos vemos que en el eje horizontal se representa la altura y en el eje vertical se representa la temperatura. Eso lo que nos está diciendo es que en estos tres casos la altura es la variable independiente y que la temperatura es la variable dependiente. Esto nos va a indicar cómo son las coordenadas de cada punto que pertenece al gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, si miramos el gráfico número 2, vemos este punto que está acá. Ese punto tiene por primera coordenada a 120, que es justamente la altura, y su segunda coordenada es la temperatura que corresponde, que en este caso vemos que es 30, ¿no? Que está justo a mitad de camino entre 20 y 40. Entonces, saber cuál es la variable independiente y saber cuál es la variable dependiente nos permite saber en qué orden tenemos que escribir las coordenadas de los puntos que pertenecen al gráfico. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla, tenemos datos aislados, o sea, tenemos una cantidad finita de datos. Y cada uno de estos datos, por lo pronto para los tres primeros gráficos, se pueden representar mediante puntos, como el que acabamos de ubicar recién en el gráfico número 2. Entonces, lo que voy a hacer es, para cada uno de los puntos que va a determinar este gráfico, voy a darles un nombre para que nos resulte más fácil después identificarlo, y vamos a escribir sus coordenadas. Entonces, el punto A es el punto de primera coordenada 0, la altura es 0, y la temperatura es de 24 grados. Este es nuestro primer punto. El segundo punto, el punto B, va a tener primera coordenada 20, segunda coordenada menos 60. El tercer punto tiene por coordenadas 40 y menos 40. El siguiente 60, 0. El próximo es 80 menos 90. El punto F es 100 menos 70. Y finalmente el punto
G es el 120/30, que es el que pusimos recién en el gráfico 2. Entonces, para ver si alguno de estos gráficos representan los datos que nos dan mediante esta tabla, una de las cosas que tiene que cumplir es que cada uno de estos puntos pertenezca al gráfico de la función, ¿sí? Y que estén bien ubicados. Si miramos el primer gráfico, fíjense, el gráfico 1, en el eje horizontal tenemos representada la altura, con valores de 0, 20, 40, 60, hasta 120, que está bien porque son los valores entre los que oscila la altura, y eso lo podemos poner como dato, es que la altura va de 0 a 120, incluyendo a ambos, ¿no? ¿Está bien? Y a la altura la podemos llamar A, si quieren, para no escribir tanto. Por otro lado, vemos que la temperatura va de, y si miramos los valores de la temperatura, el menor valor posible es menos 90 y el mayor valor posible es 30. Igual, en el mismo caso que antes, ambos valores incluidos, ¿sí? Y también vemos que, si bien tenemos algunos datos, tenemos las temperaturas para 0, 20, 40, 60, 80, 100 y 120, tiene sentido pensar en todos los valores intermedios de la altura. ¿Por qué tiene sentido? Y tiene sentido porque la altura es algo que varía de manera continua. O sea, si pienso en una altura de 0 y pienso en una altura de 20, es porque puedo considerar todas las alturas posibles entre 0 y 20 kilómetros, ¿no? Bien, entonces, si miro el primer gráfico, lo primero que veo, antes de empezar a mirar qué es lo que sucedió, es que seguro que este gráfico no puede representar a la situación dada. ¿Y por qué no lo puede representar? Porque si miramos los valores posibles para la temperatura, que es lo que pusimos recién acá, vemos que la temperatura puede tomar valores negativos. Y como la temperatura está representada en el eje de ordenadas, es decir, en el eje Y, el gráfico debería tener por lo menos algunas partes que estén por debajo del eje X, que es en el lugar en donde se van a encontrar aquellos puntos cuya segunda coordenada sea negativa. Y esto no sucede en ese primer gráfico. O sea que podríamos dejarlo acá y decir que no es correcto este gráfico porque no hay ninguna temperatura representada en él que sea negativa. Nos alcanzaría con eso, pero vamos a mirar un poquito más. Y si miramos, fíjense cómo están ubicados los valores de la temperatura en el eje vertical. Y van a ver que aparecen el 24, el menos 60, el menos 40, 0, menos 90, menos 70 y 30. Es decir, son los valores de la tabla en el orden en el que aparecen en la tabla y todos ubicados a la misma distancia entre sí. Y eso es incorrecto, ¿no? Es decir, no se definió una escala para realizar este gráfico, solamente se ubicaron de manera secuencial estos valores sin tener en cuenta cuál es la distancia que hay entre ellos y cuantificando de alguna manera esa distancia para determinar una escala. O sea que, más allá de decir a simple vista que el primer gráfico no puede representar a los datos que nos proporcionan en la tabla, vemos que además esto sucede porque no se respetó una escala, no hay definida una escala en el eje Y. Bien.
Si miramos el 2, y para mirarlo lo voy a agrandar un poquitito para que se vea mejor. Lo primero que tengo que ver es que estén todos estos puntos que definimos antes. El punto 0,24 es el punto de primera coordenada 0, es decir, que me paro acá en el 0 del eje horizontal, y 24 sobre el eje vertical. O sea, voy a estar parada sobre el eje vertical y más o menos por ahí. Supongamos que esto es 24, ¿verdad? Porque si cada 2 cuadraditos tenemos 20, un cuadradito representará 10 y más o menos ahí podría estar el valor 24. O sea que ese punto es el punto A, efectivamente. El punto B era el 20 de la primera coordenada. Busco la segunda coordenada de este punto y la encuentro acá en el menos 60. Es decir, que el punto B es justamente este que acabamos de ver ahí. El siguiente punto era 40, me ubico acá, menos 40. Y fíjense que efectivamente este punto es el punto C. Luego tenemos el 60, 0, que es este punto que está acá. El D. Después tenemos el 80. Si bajamos hasta acá, vemos que este valor, si bien no está escrito, esto es menos 90. O sea que este punto es el punto E. El punto F era 100 menos 70. Me paro en 100 y llego a menos 70. Es decir que este es el punto F y el que ya tenemos marcado era el punto G. Es decir, este gráfico que nos dan contiene a cada uno de los puntos que determinan los valores que están en esta tabla. Y están unidos estos puntos de alguna manera particular. Y si bien nosotros como no tenemos información sobre qué es lo que sucede entre los valores dados, podríamos suponer que este gráfico puede representar a la situación que se plantea. Si vamos al gráfico C, van a ver que efectivamente este es nuestro punto A, era el 0,24. El B, que era el 20 menos 60, es este punto que está acá. El C era 40 menos 40, que es este. El siguiente era 60, 0, que también pertenece a este gráfico. El E era el 80 menos 90, que está acá. El F, 100, 100 acá, menos 80, menos 70. Este es el F. Y el G era el 120, 30, que es este que está acá. Es decir que este gráfico también contiene a cada uno de los puntos que tienen que pertenecer a él para poder representar la situación dada y están unidos de una manera distinta. Entonces, ¿cómo puede ser que dos gráficos que puedan representar a la misma información tengan formas tan diferentes? Y esto sucede justamente porque no tenemos datos de los valores intermedios. Entonces, frente a eso, siempre que se unan los puntos de manera más o menos coherentes con el contexto del problema, podríamos decir que esos gráficos van a representar a la situación. Bien. Por último tenemos el gráfico 4, que lo dejé aparte para pensarlo desde otro lugar. Y lo primero que vemos es que en el eje horizontal tenemos representada la temperatura y en el eje vertical tenemos representada la altura, que es justamente al revés de cómo estaban representados los puntos en los otros tres gráficos. Que esté representada al revés me dice que
se cambió cuál es la variable independiente. O sea que en el gráfico 4, nosotros lo que tenemos es la altura en función de la temperatura. Dicho de otra manera, dado un valor de la temperatura, podemos determinar cuáles son las alturas correspondientes. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo digo, miro a una altura de, por ejemplo, menos 40, o sea, acá está la altura de menos 40. Si nos movemos hasta encontrar el gráfico, encontramos un punto acá, que no sabemos exactamente cuál es el valor, pero bueno, menos de 20. Encontramos otro punto acá para 40. Encontramos otro punto acá para 70. Y encontramos otro punto acá que, qué sé yo, será 108, supongamos, más o menos, porque no estoy midiendo ni estoy dibujando derecho tampoco. Entonces, para un mismo valor de la temperatura, encontramos 3 alturas diferentes en las que se da esa temperatura. Uno podría decir, bueno, pero entonces este gráfico no representa una función. Y es cierto que no representa una función, porque para que sea una función, para un mismo valor de la variable independiente, debería haber un único valor de la variable dependiente. Sin embargo, acá encontramos un caso en el que hay 4 valores distintos. Entonces, si bien no representa una función, sí representa una relación entre estas dos variables. Y para que represente a la relación que a nosotros nos dieron, debería contener a los puntos. Pero tenemos que tener el siguiente cuidado, que acá la variable independiente es la temperatura y la variable dependiente es la altura, con lo cual los puntos cambian de orden. Recuerden que cuando representamos puntos, la primera coordenada siempre representa la variable independiente y la segunda va a representar a la variable dependiente. Entonces, los puntos acá van a ser 24, 0, menos 60, 20, menos 40, 40, 0, 60, menos 90, 80, menos 70, 100 y 30, 120. Esos serían los puntos que deberíamos ver si pertenecen al gráfico de esta función. Entonces, veamos, el 24, 0, yo no sé si ustedes ven, pero sigue un poquito la línea después del 20, corta al eje de abscisas ahí. Podríamos suponer que ese valor es 24. Por lo tanto, este punto es el punto 24, 0. El segundo punto que tenemos que analizar, el segundo punto era el menos 60, que está acá, con 20, y acá encontramos el menos 60, 20. Después tenemos el menos 40, 40, que estaba acá. El 0, 60, que está acá. El menos 90, 80, menos 90, 80, más o menos por acá. Menos 70, por acá, menos 70, 100, acá. Y 30, 120, que está acá. Es decir, que este gráfico, en el que las variables se consideran en el orden inverso, en el que consideramos en todos los demás gráficos, contiene a cada uno de estos puntos. Acá uno podría poner en discusión lo que dijimos antes, que no es una función, pero
no resulta, es un problema para nosotros porque podríamos estar representando una relación si es que el contexto lo amerita. Y para eso deberíamos entender un poco más acerca de este contexto que vincula la temperatura de la atmósfera con la altura desde la superficie terrestre. Es decir, que si tiene sentido desde el contexto pensar que la altura varía en función de la temperatura, entonces este gráfico puede representar esa situación. Y si no, no. O sea, no tenemos una respuesta absoluta para esta pregunta, pero bien podría este gráfico representar. El que seguro no va a representar es el primero, ¿no? Dijimos porque estaban mal ubicados los valores sobre el eje de ordenadas. Bien, ¿no? Bien, ahí tenemos resuelto entonces este primer problema. Si vamos al segundo problema, vamos a leerlo. Dice, para hacer un experimento físico se dejó caer verticalmente desde la ventana de un edificio una pelota de tenis provista de un dispositivo electrónico que permite conocer en cada instante la altura de la pelota, medida desde el piso. Con la información dada por el dispositivo, un programa de computadora realizó este gráfico que relaciona la altura de la pelota en función del tiempo. Entonces, a diferencia del problema anterior, que teníamos los datos dados a partir de una tabla, en este caso, los datos del problema, además del contexto, ¿no?, que está explicado, de la pelota que se tira por la ventana y hasta que cae al piso, tenemos un gráfico que nos va a dar más información. Si lo miramos, antes de ver las preguntas, vemos que el gráfico se inicia en este punto que está acá arriba. Este punto, cuyas coordenadas son 0 para el tiempo y 64 para la altura, tiene sentido desde el problema. ¿Por qué? Porque el tiempo comienza a medirse en el momento en que se tira la pelota por la ventana. O sea que el tiempo igual a 0 es el momento en el que se arroja la pelota por la ventana. Y en ese instante, la altura de la pelota es de 64 metros. Y bueno, ¿y después qué es lo que va sucediendo? A medida que va aumentando el tiempo de caída, el gráfico este va decreciendo, ¿no? Va decreciendo, lo que va decreciendo es su altura. Por lo tanto, esto lo que nos está informando es que esa pelota se va acercando cada vez más al piso hasta que finalmente, a los 8 segundos, donde obtenemos el punto 8 segundos, 0 de altura, va a estar en el piso. ¿Y por qué sé que va a estar en el piso? Porque la altura es 0 y porque estábamos midiendo la altura desde el piso, ¿no? Entonces, cuando está en el piso, está a 0 metros del piso. ¿Está bien? Bueno, con este análisis a priori que hicimos, ya contestamos la primera pregunta, que es a qué altura se encuentra la ventana desde donde se dejó caer la pelota, ¿no? Y dijimos que esto lo podíamos interpretar como la altura en el momento, igual en el momento de tiempo de 0 segundos, ¿no? Como que a los 0 segundos es cuando se arroja esa pelota. Bien. Después pregunta, ¿en qué momento pasó por una ventana que está 10 metros más abajo? Bien, voy a agrandar un poquito para que se vea un poco más. A ver, 10 metros más abajo de 64 sería 54. Queremos ver en qué momento estuvo los 54 metros de altura. Bueno, como ustedes verán, yo regla no tengo. Estoy trabajando sin regla. Con lo cual, no me va a resultar tan simple. Pero fíjense, primero voy a analizar la escala. Si miramos la escala,
entre 64 y 56 tenemos 8, ¿verdad? Lo mismo que de 56 a 48 y así sucesivamente. Vemos que la escala va de 8 en 8. Entonces, si dos cuadraditos representan 8, uno de estos cuadraditos va a representar 4, ¿sí? Por lo tanto, si acá tengo 64, en el cuadradito siguiente voy a tener 60, en este 56, en el que le sigue 52. Y 54 está justo en el medio, entre 52 y 56, ¿no? Entonces, si yo me paro justo en el medio, digo, quiero saber en qué momento estuvo a esta altura. A ver si logro, vamos a ver si logro dibujarlo derechito. No sé si lo voy a lograr, ¿eh? Entonces, fíjense, uy, lo dibujé derechito, espectacular. Entonces, a los 54, me paro en 54 metros, voy hacia el gráfico de la función, lo choco en este punto y ahí bajo para ver en qué momento del tiempo ocurrió esto. Y ahí veo que ocurrió a los 3 segundos. Esto que acabo de hacer es muy impreciso porque no estoy midiendo. O sea, si bien logré hacer las líneas rectas, lo hice sin medir. Con lo cual es posible que no sea justo 3, pero lo que nos importa acá es cómo hacemos para determinarlo, ¿no? Entonces, sé el valor de una altura, me paro en el valor de la altura, me muevo hasta encontrar el gráfico de la función. ¿Por qué hago eso? Porque en este punto que encuentro acá, yo ya sé que esa segunda coordenada vale 54, que es el valor de la altura. Lo que no sé es en qué momento ocurrió eso. Entonces, si tengo el punto, lo que voy a intentar hacer es encontrar su primera coordenada. ¿Y cómo se encuentra esa coordenada? Es yendo hacia el eje de las abscisas hasta encontrar el valor 3. O sea que las coordenadas de este punto me dicen que a los 3 segundos estaba a 54 metros de altura. Bueno, la pregunta C también ya la contestamos porque preguntaba cuánto tiempo tardó la pelota en llegar al piso y habíamos determinado que eso ocurría a los 8 segundos, ¿no? Ya lo explicamos. Bien, en la parte D nos pregunta cuántos metros recorrió la pelota durante los primeros 2 segundos. Entonces, vamos a ver. En el momento 0, en el momento inicial, lo voy a poner acá. En t igual a 0, la altura, vamos a llamar a su altura, era de 64 metros. Tengo que saber qué pasa a los 2 segundos, ¿no? Cuando transcurrieron 2 segundos. Entonces, voy al gráfico. En el eje del tiempo, que es el eje horizontal, ubico el valor 2 que tengo acá. Y lo mismo, tengo que encontrar cuál es el punto del gráfico cuya primera coordenada es 2. Entonces, para encontrar ese punto, lo que voy a hacer es, desde el 2, me voy a mover hasta encontrar, bueno, ¿cómo puedo, no? Ahí. Hasta encontrar el gráfico de la función. Y una vez que encuentro el gráfico de la función, determino su segunda coordenada, moviéndome hacia el eje vertical, perdón. Y acá encontramos este punto que tiene coordenadas 2, 60. Entonces, a los 2 segundos, su altura fue de 60 metros. Sí, son metros. Estos son metros, estos son metros. Es decir, que en estos 2 segundos, la cantidad de metros que recorrió es de 4. ¿Está bien? Estaba en los 64 metros y pasó a los 60. Y después me pregunta lo mismo
entre el segundo 4 y el segundo 6. Es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en el segundo 4 encuentro este punto que está acá. Este punto tiene primera coordenada 4 y su segunda coordenada es 48. O sea que a los 4 segundos estaba a 48 metros de altura. Y para 6, y ahí ya no lo veo tan bien, ¿cuál es ese valor? Sería, no sé, algún valor entre 24 y 28, ¿sí? Ustedes, si tienen la posibilidad de medir, van a poder determinarlo con mayor precisión que lo que estoy pudiendo hacer yo. Entonces, a los 4 segundos la altura es de 48 metros, mientras que a los 6 la altura, vamos a suponer que el punto tiene coordenadas, vamos a ponerle 28, suponiendo que yo le pifié al gráfico, 28 metros. Es decir que en estos 2 segundos la pelota recorrió 20 metros. Entonces después pregunta si la pelota se desplazó siempre a la misma velocidad. Y si no se desplazó siempre a la misma velocidad, ¿en qué momento fue más rápida? Los dos datos que acabamos de encontrar ahora nos van a permitir responder esta pregunta. Fíjense, en el primer caso que este que le vamos a poner acá un 1, esa pelota recorre 4 metros en 2 segundos. En el segundo caso, que vamos a llamar 2, recorre 20 metros en 2 segundos también, en la misma cantidad de tiempo. Entonces, si en la misma cantidad de tiempo no recorre la misma distancia, porque en un caso recorre 4, en otro caso recorre 20, es porque la pelota no se desplazó siempre a la misma velocidad. Esa velocidad fue cambiando. Bien, ¿y cuándo fue más rápido? Bueno, no vamos a analizar todos los intervalos posibles, pero si miramos estos dos casos que tenemos acá, se desplazó más rápido entre el segundo 4 y el segundo 6 que entre el 0 y el 2, ¿no? Porque en la misma cantidad de tiempo recorrió una distancia mayor. Bien, vamos a ir al último problema. Este problema me dan una figura y dice, la altura de los rectángulos, acá tenemos un rectángulo y tenemos un triángulo, ¿no? Dice, la altura de estos rectángulos es de 3 centímetros y la base del rectángulo es variable y la nombramos con la letra B. ¿Sí? Que sea variable es justamente eso, que puede tomar distintos valores esa base. Y entonces lo que vamos a estudiar ahora es cómo varía el área de todo el cuadrilátero enterito, o sea, el cuadrilátero formado por ese rectángulo y ese triángulo, en función de cómo va variando la longitud de la base, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo haríamos para calcular ese área que tenemos que completar acá en cada caso. O sea, el área del rectángulo nosotros sabemos que se calcula haciendo su base por su altura, ¿no? La base mide B y la altura mide 3. O sea que, bueno, 3B lo podemos escribir, que es lo mismo que B por 3. Por otro lado, el área del triángulo
como este triángulo es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto ahí, se calcula su área haciendo su base por su altura dividido 2. Y como ustedes ven, esta es la base, que mide 3, y esta es su altura, que también mide 3. O sea que es la base que mide 3 por la altura que mide 3 sobre 2. O sea, 9 medios, que es lo mismo que 4,5. Entonces, para cada valor de B, el área total va a ser 3B más 4,5. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabiendo cómo se calcula el área, lo que vamos a poder hacer es ir completando esta tabla. ¿Sí? Nosotros buscamos una fórmula que en realidad la pide en la parte B, pero yo busqué la fórmula para no tener que en cada caso pensar en cómo calcular ese área, pero estaba perfectamente bien hacerlo en cada caso, ¿no? Es decir, en el primer caso donde la base vale 0,5, uno debería imaginarse un rectangulito cuya base mide 0,5 y su altura 3, y el triángulo, bueno, el triángulo, imaginemos, de base 3 y altura 3, y calcular el área. Entonces, si hacen las cuentas, yo no voy a hacer las cuentas una por una con ustedes, pero porque yo ya las hice, voy a ir completando. O sea, lo que hice fue ir reemplazando. Cuando B vale 0,5, hago 3 por 0,5 y a ese resultado le sumo 4,5 y me da 6. O sea, ese área va a medir 6 centímetros cuadrados. Lo mismo para 1,5 nos da 9. Para 2, hacemos 3 por 2, 6, más 4,5 nos da 10,5. Para 3 nos da 13,5 y para 5 da 19,5. Ustedes pueden corroborarlo haciendo las cuentas en cada caso y van a ver que, si yo no me equivoqué, están bien. Bueno, y ahora me pide hacer un gráfico con esto. Entonces yo ya lo hice, ese gráfico, y lo que hice en el gráfico en principio fue representar estos puntos, ¿no? O sea, estos datos que tengo en la tabla se traducen en puntos que pertenecen al gráfico de una función, ¿no? Y acá van a ver que acá están los puntos, ¿no? Entonces, este primer punto, ahí está, este primer punto, el punto A, es el punto de coordenadas 0,5, fíjense, 0,5 para el valor de B, 6 para el área. El punto B es 1,5 para el valor de B y 9, acá está el 9 en el medio, para el área. El punto C es para un valor de B de 2 y un área de 10,5. Bueno, todo esto está muy aproximado, pero es para que ustedes vean. Y lo mismo con los otros dos puntos. Entonces, la pregunta acá es, la primera pregunta que nos hacemos es si acá puedo unir los puntos o no. Bueno, entonces volvemos a mirar, vuelvo para atrás y miro el problema otra vez. Y miro qué era B y qué era A, ¿no? En este caso, B era lo que medía la base de este rectángulo, es decir, una longitud, y las longitudes también se miden de manera continua. En este caso, este valor de B no puede ser cualquier cosa, porque, por ejemplo, como esto representa una longitud, por ejemplo, no puede ser un número negativo. ¿Está bien? ¿Puede ser 0? Y sí, puede ser 0, y en ese caso, en el dibujo queda solo el triángulo.
pero lo que seguro no puede ser es negativo. Entonces le vamos a agregar acá su condición, es que B tiene que ser un número mayor o igual que 0. ¿Y un número de qué tipo? Un número real, ¿no? Porque puede ser cualquier valor. Entonces podríamos poner otra manera de escribir esto mismo. Acá tendría que aclarar que B es un número real. Otra manera de escribir esto es decir que el valor de B pertenece al intervalo que va de 0 a más infinito. Recuerden que el corchete quiere decir que incluye el valor 0, el paréntesis que no incluye infinito, lo cual tiene sentido porque infinito no es un número. Bien, entonces, B varía de manera continua. Entonces, vamos a unir esos puntos, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es cómo unimos esos puntos. Entonces, yo voy a copiar acá abajo la fórmula que nosotros teníamos, que era que el área era igual a 3B más 4,5. Cuando disponemos de una fórmula, no es tan simple la situación, porque esta fórmula nos permite encontrar valores de áreas para otros valores de B que no sean los que estaban en la tablita que nos dieron originalmente. Entonces, si nosotros buscamos otros, lo voy a volver a copiar acá porque me quedó tapada, era 3B más 4,5, ¿no? Si probamos con otros valores de B, lo que vamos a ir observando es que lo que vamos a ir obteniendo son puntos, yo no voy a calcular más, pero ustedes lo pueden verificar, que están todos alineados entre sí. ¿Sí? Si prueban, van a ver que lo que sucede es esto, que ahora se los voy a mostrar en el gráfico que sigue porque no me atrevo a hacerlo, que es justamente esto, que el gráfico es una semirrecta, en este caso no es una recta completa. Fíjense que este punto que está acá, que es el punto cuya primera coordenada es 0, que es para cuando la base vale 0, recordemos que nuestro dibujito era una cosa así, esto medía 3, esto medía 3 y esto medía B. Si la base es 0, desaparece el rectángulo y nos queda solamente el triángulo, y el área de este triángulo era 4,5, ¿se acuerdan? Entonces este punto es el punto 0, 4,5. Y ahí quedaron marcados los demás puntos que habíamos encontrado y quedan marcados todos los infinitos puntos que están entre ellos. Bien, entonces, seguimos. Pregunta, ¿es verdad que para B igual a 7,5, A es igual a 27? 7,5 y 27. Vengo acá, Entonces me pregunta si cuando B vale 7,5, A vale 27. Nosotros acá tenemos dos opciones. Voy a borrar esto, así podemos seguir escribiendo. Bien, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Nosotros tenemos una fórmula, ¿no? Y también tenemos el gráfico. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras posibles. Nuestra fórmula era 3B más 4,5. Si yo reemplazo B por 7,5, lo que obtengo es que el valor de A va a ser 3 por 7,5 más 4,5. Y si hacen la cuenta, esto da 27. Es decir, que mediante la fórmula pudimos ver que cuando B vale 7,5, efectivamente el área es de 27.
O sea que, esto a ver, no nos entró en el gráfico acá, y está bueno que no nos haya entrado porque no lo podemos ver con el gráfico. Sí, sí entró. No entró. Porque era 7,5, discúlpenme. 7,5 vengo por acá. 7,5, subo, hasta encontrar el gráfico, que no lo voy a encontrar porque está más arriba, y ahí veríamos que donde cruzamos el gráfico se corresponde justamente con el valor 27 del área. Entonces podemos ver de dos maneras posibles que el punto 7,527 pertenece al gráfico de la función, lo que significa que cuando el valor de b es de 7,5, el área es de 27. En este caso lo pudimos verificar con el gráfico porque era un punto cuyas coordenadas se podían leer fácilmente. Si no se podían leer, como en este caso, entonces solamente podemos obtener un valor aproximado con el gráfico, ¿sí? No podemos responder a ciencia cierta si va a dar justo ese valor o no. Vuelvo al problema y me pregunta, ¿para qué valor de B el área será igual a 18? Entonces, vamos acá y la pregunta es, ¿cuándo el área es igual a 18? Y otra vez tenemos dos opciones. Tenemos la fórmula y tenemos el gráfico. Si yo lo quiero hacer con el gráfico, digo, ¿qué dato tengo? Un área. Las áreas están medidas en el eje vertical, mientras que en el eje horizontal lo que tenemos son los valores de B. Entonces, si el área vale 18, estamos acá. 18 está ahí, ¿no? Entonces, lo voy a hacer derechito para que vean. Entonces, me paro en 18 y yo quiero buscar cuál es el punto del gráfico de esta función cuya segunda coordenada es 18. Entonces me muevo hasta encontrar el punto. Y una vez que encuentro el punto, bajo para encontrar cuál es su primera coordenada. Y entonces, acá tenemos el punto. Fíjense que el punto, nosotros partimos del 18, que era su segunda coordenada. Buscamos cuál era el punto de esta recta, cuya segunda coordenada era 18, para después buscar cuál era su primera coordenada, y vemos que es 4,5. Cuando tienen un valor que es decimal, acá hay que poner punto y coma para que no se confunda con la coma decimal. Entonces, ahí el gráfico nos permitió determinar esto. Pero también lo podríamos haber hecho con la fórmula. Y esto se va a vincular con lo que ustedes también están viendo sobre funciones, sobre ecuaciones, perdón. Entonces, nuestra fórmula era que el área era igual a 3b más 4,5, ¿no? Y nosotros queremos ver cuando este valor, el del área, es de 18. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar, vamos a mirar bien esta ecuación y vamos a analizar qué cálculo estamos haciendo. Y si miramos acá en el segundo miembro, el cálculo que estamos haciendo es una suma. Estamos sumando este número que no conocemos, pero que es un número, con 4,5. Y la suma de estos dos números nos tiene que dar 18 como resultado. Entonces, para que esta suma nos dé 18, este número, 3b, tiene que valer lo que le falta a 4,5 para llegar a 18, ¿no? Y lo que le falta para llegar a 18 no es ni más ni menos que 18 menos 4,5. ¿Están de acuerdo? Pero ojo que acá lo pensé a partir de la cuenta, ¿no? Dije,
el número 3b es lo que le falta a 4,5 para llegar a 18. ¿Está bien? Y eso se calcula haciendo la diferencia, ¿no? 18 menos 4,5. Y esto nos da 18 menos 4 es 14, menos 0,5 más es 13,5. ¿No? O sea que tenemos que 3b es 13,5. Bien, y entonces ahora lo mismo voy a hacer. Lo voy a pensar en términos del cálculo que estamos haciendo. Uno podría despejar acá, y no está mal despejar. Lo que nosotros estamos buscando es que ustedes, además de poder despejar, puedan entender qué es lo que están haciendo cuando despejan. Entonces, por eso lo que estoy haciendo en este caso es hincapié en qué es lo que estamos haciendo al resolver esta ecuación. Entonces, vengo acá y dije, estoy buscando un número que multiplicado por 3 de 13,5, ¿sí? Entonces, busco un número, o sea, el número b es un número que multiplicado por 3 da 13,5. Y el número que multiplicado por 3 da 13,5 se obtiene haciendo 13,5 dividido 3. Y en este caso van a ver que no es ni más ni menos que el 4,5 que nosotros habíamos encontrado acá en el gráfico. ¿Está bien? Por lo tanto, de acá deducimos que B es 4,5. ¿Sí? Bien. De todas maneras, la última pregunta del problema nos preguntaba ¿por qué el gráfico de la función no pasa por el punto 0, 0? Claramente acá miramos el gráfico y vemos que acá está el 0, 0, que es el origen de coordenadas. Este es el 0, 0. Y que el gráfico no pasa por ese punto. Entonces, ¿por qué no pasa por ese punto el gráfico? Y otra vez, tenemos dos maneras de pensarlo. Una manera es con el contexto del problema. Recordemos que estábamos calculando un área de una figura de este tipo, donde esto era B, y esto era 3, y esto era 3, ¿no? Cuando estamos acá en el origen de coordenadas, la primera coordenada, que es el valor 0, representa el valor de B, dijimos. O sea, B, que es lo que mide esta base, es 0. Y si B vale 0, tengo un rectángulo de base 0, es decir que no tengo ningún rectángulo. Desapareció mi rectángulo. Entonces la figura queda reducida al triángulo. Y esto ya lo vimos antes. Y el área de este triángulo es 4,5. Es decir, que cuando B vale 0, no tenemos un área de 0, sino que tenemos un área de 4,5. Por eso el gráfico no pasa por el punto 0, 0. Lo mismo podríamos haber hecho con la fórmula. Nuestra fórmula que era 3b más 4,5. Si b vale 0, nos queda que el área es 3 por 0 más 4,5. 3 por 0 nos da 0, más 4,5, es decir que el área es 4,5. Decir que cuando B vale 0, el área vale 4,5 es lo mismo que decir que el gráfico pasa por el punto 0, 4,5 y por lo tanto no va a pasar por el punto 0, 0. Bueno, espero que estos problemas que fuimos trabajando y discutiendo les hayan servido para profundizar
en sus conocimientos acerca de las funciones, los gráficos, las tablas y las fórmulas. Bueno, muchas gracias.